Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a la iniciativa de la empresa Conexao y a todos quienes lograron llevar a punto este gran evento. Es un honor para mí poder compartir con ustedes y vamos a empezar hablando sobre implantes unitarios y algo de conexiones protésicas. Tenemos poco tiempo para poder abordar, pero quiero que hagamos una visión general considerando que nosotros tenemos en este preciso momento odontólogos de práctica general, odontólogos especializados en cirugía, en implantes, en rehabilitación y también en la parte ya del tema digital. Pues como tú lo dijiste, soy de Ecuador, soy profesor en la Universidad Central del Ecuador. Mis casas de formación son la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Metropolitana de Santos, la Escuela Superior de Implantología de Barcelona y la Fundación Universitaria Uniceo en Bogotá. Entonces, ¿por qué hablar de implantes unitarios? Porque probablemente es una de las cosas más fáciles, pero a la vez más difíciles de hacer. Entonces, voy a quitar solamente esto para que yo pueda ver mejor mi presentación. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos de esta plática? Repasar los criterios biológicos para colocar implantes unitarios, valorar qué conexión protésica podría ser la más adecuada para implantología, sobre todo unitaria, a pesar de que probablemente sea la mejor opción en este momento para todos, utilizando los componentes adecuados, y guiar al odontólogo de práctica general en la colocación de implantes únicos. Tenemos que entender que en 1952 empezaron los primeros estudios desarrollados en Suecia para el tema de la osseointegración. En 1960 ya se habló de la posibilidad de establecer una real integración y además, 5 años después fue tratado el primer paciente con implantes. En el 85, Brannemar definió a la osseointegración como una conexión estructural directa funcional entre el hueso vivo y la superficie de un implante soportando una carga. Seguramente ellos no entendían en ese momento todavía el cambio que iba a dar esto a la odontología a nivel mundial en los próximos años. Y pues llegamos hasta acá. Probablemente, ¿cuál era el principal problema de los inicios en la implantología? Como bien lo relata Marco Antonio Botino, a quien tuvimos la suerte de tener también en este evento, en el inicio de la osseointegración no importaba el resultado estético, el tratamiento rehabilitador era lo importante y lo que nosotros buscábamos era únicamente conseguir la fijación del implante al hueso. No teníamos una visión un tanto protésica y un tanto estética como en la actualidad, por lo que no importaba en qué posición este quedaba siempre y cuando esté fijo en el hueso. Bernardo Das Neves, un profesor brasilero, también nos dice en su publicación que el gran objetivo en la odontología actual es restituir la función estética, fonética, el confort y devolver la salud bucal a nuestros pacientes a través de la colocación de implantes. Pero tenemos que entender que las prótesis sobre implantes es un tratamiento quirúrgico protético, es decir, no puede estar divorciada la parte de la prótesis de la parte de la cirugía, porque nuestros pacientes vienen buscando no solamente los implantes, que son los que van a sujetar, sostener o asistir a nuestra prótesis, sino también los dientes, que es lo que básicamente ellos vienen a buscar en nuestras consultas. Y pues a partir de ahí nosotros podemos darle muchas opciones y en estas fotografías que estaba mostrando, estaba también queriendo hacer una o un repaso histórico muy rápido. Nosotros en un inicio colocábamos 4, 5, 6 implantes para utilizar una prótesis removible y pues hoy podemos colocar 3, 4, 5 o más implantes para utilizar ya una prótesis implanto asistida por completo que termina siendo una prótesis fija. César Arita, una de las personas que más admiro, aún a pesar de que él nos abandonó muy joven, nos decía que el implante debe ser la prolongación de un diente encerado y no lo contrario.
Y durante estos días hemos visto la importancia de pensar primero en la parte protésica, porque si es que yo coloco un implante basado en una planificación protésica, puedo obtener un resultado que puede ser satisfactorio. Los implantes en la actualidad está demostrado y basado en evidencia que tenemos un éxito superior al 97%, pero también la evidencia nos muestra que 10 años después, si es que no han sido bien planificados y sus prótesis no están elaborados bajo los lineamientos adecuados, también podemos hacer que esta tasa de éxito disminuya en alrededor de un 85%. Y también tenemos que entender que un implante que no ha sido planificado, aun cuando esté integrado en la actualidad, ya no puede ser considerado como un trabajo exitoso. Renato Salvo Carvalho nos dice que su éxito estético se logrará únicamente en un trinomio de la estética, es decir, en el implante, en la corona y el tejido gingival. Más adelante hablaremos y los estudios de Busser, de los estudios de Furhauser que hablan de la estética rosa y la estética blanca vienen a coadyuvar a a este pensamiento y a esta aseveración. En la actualidad, un implante para conseguir estética tiene que estar no solamente integrado hacia la estructura del hueso, sino tiene que estar integrado en la estética gingival y en la estética de la corona, que en última instancia es lo que nosotros terminamos por ofrecer a nuestros pacientes en nuestras consultas. Y es así que que nosotros lo que buscamos es conseguir éxito en la implantología, porque aun cuando aquí veamos una pieza colocada sobre un implante, vemos que hay una zona en la encía que no tiene las mismas características de la zona natural. Por lo tanto, aun cuando yo podría considerar que está con un resultado bastante bueno, no puedo decir que sea un resultado óptimo. Para esto, obviamente, también quiero que repasemos un poco por qué hemos llegado hasta la implantología acá. Claudia Volpato, en su libro, nos habla del desarrollo histórico de la implantología. La fase clínica o del concepto de la desintegración, que fue la primera alrededor de 1968 en adelante, se hablaba únicamente, como ya lo mencioné al inicio de esta presentación, que la parte importante únicamente era que los implantes queden fijados en el hueso. Y es triste entender que aún todavía en este momento de la vida, aún podemos en ciertas ocasiones, ciertos profesionales en ciertas localidades pueden estar pensando aún que lo importante es que el implante quede fijo al hueso. Como en esa primera etapa de la implantología colocábamos los implantes en donde podíamos, en donde conseguíamos hueso o donde aparentemente podíamos tener una mayor facilidad o un mayor éxito, vino la siguiente fase que fue la del desarrollo de los componentes protéticos a partir de 1987. Quizá, quizá esta primera fase no fue tan complicada ni oculta para la práctica general como la fase del desarrollo de los componentes protéticos, porque para poder rehabilitar los implantes en las posiciones que habíamos colocado sin una planificación adecuada, las casas comerciales, y por eso es una de las razones por las que yo trabajo mucho tiempo ya con Conexión, trabajaron, hicieron y fomentaron investigaciones y desarrollos sobre muchos componentes protéticos para poder rehabilitar estas prótesis o para poder rehabilitar estos implantes con prótesis adecuadas, perdón, esa sería la definición exacta. ¿Cuál es el problema? Esto lo volvió un poco complejo para el odontólogo porque tuvimos que aprender una serie de componentes, CeraOne, CeraDapt, UCLA, Esteticon, estándar, etcétera, un sinnúmero de componentes que volvía un poco complicada la implantología. A partir del 91 empezamos a tener realmente una importancia por la parte
estética, cosmética y funcional del implante, entonces empezamos a hablar de la planeación reversa, es decir, primero pensar en una prótesis para después ubicar el implante de manera quirúrgica en la posición más adecuada o en la posición tridimensional mejor para poder ser rehabilitado. Y a partir de ahí, para acá, del 2000 en adelante, pues estamos hablando de la fase de la simplificación de la prótesis, no solamente de manera analógica, sino también de manera digital, como veremos más adelante con nuestros otros participantes. Entonces, ¿por qué planear? ¿Y qué hacer en el planeamiento? La idea es devolverle a nuestro paciente la estética completamente, sea con uno, dos o seis implantes. Pero para esto nosotros tenemos que planear, devolver la normalidad a nuestro paciente y entonces ejecutar nuestro tratamiento planeado. Para que nosotros podamos conseguir esto, tenemos que pasar una revisión muy rápida a las fases o a los pasos importantes que no debemos olvidar. Anamnesis para saber medicación, si tiene alguna complicación sistémica, aunque no sean en la actualidad ya una contraindicación absoluta para colocar implantes. Un examen clínico intra y extraoral, exámenes complementarios, fotografías intra y extraorales, modelos de estudios, definir la complejidad del tratamiento, porque aún cuando vayamos a hablar de implantes unitarios, también tenemos que definir cuál es la complejidad de este tratamiento, hacer una fijación en articulador semiajustable, un encerado diagnóstico y entonces definir las opciones de tratamiento. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si es que yo tengo un trabajo de baja, media o alta complejidad, al de baja yo puedo definir el tratamiento inmediatamente. El de complejidad media, tengo que hacer un montaje en articulador antes de definir el tratamiento para poder examinar de mejor manera. Y si tengo un caso de alta complejidad, además de montar en un articulador semiajustable para definir mi tratamiento, yo debo empezar por un encerado diagnóstico. Repito, en la actualidad el encerado puede ser analógico o puede ser digital. A pesar de que estamos en el campo digital, y Luis, Darío, nos van a hablar más adelante y también vamos a topar el tema de odontología digital, yo aún gusto mucho de hacer una planificación analógica, porque me permite entender de mejor manera aún los espacios con los que yo voy a trabajar al momento de trabajar, de colocar un implante en mi paciente. Y entonces una vez que yo devuelvo la normalidad en mi modelo, en mi planificación, devuelvo la normalidad en mi paciente a través de una temporización que después se puede transformar en una guía protésica, en una guía quirúrgica y hacer un acompañamiento mientras integramos los implantes si es que por alguna razón he decidido no hacer una provisionalización inmediata, una carga inmediata o definitivamente pensé en hacer un protocolo convencional en el que voy a esperar unos meses antes de rehabilitar mi implante. ¿Cuáles son los pasos de mi ejecución? Y tenemos que estar muy claros en esto, porque muchas veces quienes hacemos implantes o quienes nos iniciamos en implantes, hacemos comparaciones y decimos, sí, es muy fácil colocar un implante, así que no es nada del otro mundo, vamos a empezar. Pero debo ver cuáles son las etapas de las que ya mencioné. Después de esto, hacer un control, terminar mi tratamiento y hacer un mantenimiento. Es importantísimo entender nosotros como profesionales y hacerle entender a nuestro paciente que no terminó el momento en que instalamos la prótesis, sino que ahí empezó su fase de mantenimiento. Entonces, para esto es importante que planifiquemos. ¿Cómo planificar? Como les decía, dependiendo la complejidad del caso, en este caso, aun cuando va a ser una pieza la que falta, primero vamos a hacer una fijación en articulador semiajustable, buscando la posición de relación céntrica y todos esos detalles que son importantes a la hora de planear y ejecutar un tratamiento.
porque el paciente ya vino con algunos fracasos. Es un paciente que viene con un fracaso ya de un implante que lo colocaron, era un implante post-exodoncia que se le ofertó una carga inmediata. Y como les decía, también tenemos otras complicaciones de nivel estético a la altura de la estética rosa. Entonces yo prefiero apoyarme en las imágenes necesarias, hacer un plan de tratamiento y el plan de tratamiento tiene que estar basado generalmente, por no decirlo en todas las oportunidades, por un encerado diagnóstico y como les decía, a mí particularmente aún me gusta hacerlo de manera analógica. No estoy en contra de la digitalización, soy un fiel creyente de la digitalización y me gusta trabajar mucho con odontología digital, pero todavía en estos casos en los que tiene mucho compromiso la estética, prefiero hacerlo de manera analógica. Una vez que cumplí con estos dos pasos, entro a la fase quirúrgica, en donde obviamente hago una medicación preoperatoria, una intraoperatoria y una postoperatoria, de acuerdo al caso, para que podamos después conseguir un éxito en lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una guía quirúrgica que es importantísima cuando vamos a colocar un par de implantes. Yo les puedo decir, después de 2 años de hacer implantología y rehabilitación, les puedo decir que las mayores complicaciones que he tenido han sido cuando no he tenido una guía quirúrgica a mano basada en mi planeamiento. Porque incluso esto nos va a permitir a nosotros ubicar el futuro cenit de mi prótesis a la distancia más adecuada biológicamente de la cresta ósea. Porque cuando hacemos implantes unitarios tenemos que entender, y lo toparemos más adelante una vez más, que en ocasiones podemos hacerlo post-exodoncia o en ocasiones tenemos que hacerlo en un alveolo cicatrizado o como en este caso, debemos combinar un alveolo cicatrizado con un alveolo recién trabajado con una exodoncia. Para entrar a la fase quirúrgica, colocar, ya hablamos el primer encuentro de este Latam Week de Conexao, lo importante de rellenar los gaps que quedan entre el implante y la tabla vestibular. Sin embargo, hay una corriente de utilización de biomateriales y de materiales autólogos. A mí me gusta muchísimo el PRF, ayer se habló mucho de eso y pues obviamente yo termino por cubrir cuando no voy a hacer una provisionalización o cuando no voy a hacer un perfil de emergencia, yo prefiero terminar sellando de alguna manera con PRF que me ayuda muchísimo en la recuperación, además de que trabajo también un poco con láser de baja potencia, fotobiomodulando los tejidos del paciente, para entonces entrar en la fase protésica. Y la fase protésica debemos entender que empieza en el momento mismo de que nosotros colocamos un componente protético, sea, como habló ayer Víctor Clavijo, el Perio One Base, que además es un detalle espectacular de la conexión, me gusta, es algo totalmente pensado en la biología de una pieza dental, disminuyendo y bajando de alguna manera las complicaciones biológicas, estéticas al momento de tener estos trabajos, o cuando colocamos un tornillo de cicatrización o Healing Cap, porque aquí empiezo a trabajar ya mi estética rosa. Y entonces, obviamente, decido cómo voy a hacer mi rehabilitación, porque hay veces en las que los pacientes tienen más o menos presupuesto para poder hacer alguna cosa, pero hay algo que no puedo dejar pasar y que es la biología. Y de donde voy a tener mi cenit, a donde está mi plataforma, debo tener 3 milímetros, como ya lo repasamos muy bien ayer con Víctor. Y después decidir qué voy a hacer. Por ejemplo, en este caso son prótesis digitales trabajadas primero en una estructura de circonio que después va a ser blindada con una cerámica feldespática y
Entonces, tratar de compensar los problemas que el paciente tenía también a nivel estético de las piezas vecinas a donde colocamos el implante. Que también valorar la adaptación de nuestros componentes, tanto en la plataforma del implante cuanto en la conexión pilar corona, sobre todo cuando vamos a hacer, como en este caso, coronas cementadas. Y también hablar, hoy se está hablando mucho gracias al COVID del aislamiento. Yo trabajo desde hace varios años ya con aislamiento cuando hago cementaciones, aun cuando esté trabajando sobre implantes, porque es la mejor manera de garantizar un espacio libre de contaminación y además un terreno muy bueno para hacer adaptación y cementación adhesiva. Todos los pasos terminamos y aun cuando hemos mejorado muchísimo, yo mismo en la actualidad puedo valorar y ver que sí, obviamente está mucho mejor de lo que el paciente vino, pero todavía sigo teniendo unos años después un problema estético que para el paciente no es importante, pero para mí como profesional sí, porque yo estoy viendo aquí un espacio negro, un triángulo negro, y probablemente es porque mi punto de contacto pudo estar más arriba o porque probablemente no trabajé de manera adecuada mi encía a través de un provisional. ¿Por qué trabajar con implantes individuales? En media, la duración de una prótesis fija es del 50% a 10 años. Cuando usamos prótesis fija, probablemente el factor más común de fracaso son las caries y 15% de los pilares terminan en un tratamiento de endodoncia. De estos, un 8 a 12% fracasan 10 años después y 30% 15 años después, a pesar de que si un trabajo sobrepasó los 10 años, podríamos considerar que fue un éxito definitivamente. Además, 80% de los dientes adyacentes a la brecha tienen mínima o ninguna restauración, por lo que es muy importante que el odontólogo, incluso de práctica general, tenga muy claro los lineamientos para decidir implantes unitarios. ¿Qué ventaja tengo cuando utilizo implantes individuales? En media, el éxito está sobre el 90% a los 10 años. La disminución de caries en dientes adyacentes también es mucho mejor por la facilidad de higiene. Disminución de riesgos de problemas endodónticos porque no estoy tocando las piezas vecinas. Mejora la higiene, mejora la estética, mejora el mantenimiento del hueso, tanto periimplantar como de las piezas vecinas y obviamente también es una ventaja psicológica para nuestro paciente. ¿Qué hacer cuando yo hablo de implantes unitarios? Yo puedo trabajar en el sector anterior o en el sector posterior y también puedo trabajar de manera inmediata, de manera temprana o de manera tardía. Ya lo vimos ayer con mucha documentación, lo importante de trabajar un alveolo inmediatamente de que éste haya sido sometido a una exodoncia. Y cuando podemos colocar un implante inmediato, pues es lo ideal porque mantendríamos no solamente la estructura ósea aledaña a la raíz, sino también la arquitectura gingival. Pero no siempre podemos hacerlo. Podemos también, se utiliza mucho en la actualidad la técnica de Partial Extraction Therapy o de Socket Shift Technique, como también se la conoce, en donde dejo una parte del diente para mantener la arquitectura gingival y poder colocar un implante. Sin embargo, es una técnica bastante más sensible. Y como yo digo, aquí en Latinoamérica, incluso si no todos tenemos la misma ventana de conocimiento, hasta podrían creer que fue un tratamiento errado porque no coloqué el implante en un alveolo en el que retire completamente la raíz. Tempranos, cuando no puedo hacer inmediatos, debo hacer un relleno, esperar unas 4 semanas para poder reentrar y activar, o tardíos cuando he dejado que permanezca al menos 2 meses para tener una buena intervención en el momento de colocar el implante. ¿Por qué planear? Disminuyo tiempo, disminuyo dinero para el paciente y para mí, disminuyo dolores de cabeza y complicaciones y puedo dormir tranquilo.
Cuando yo planeo, debo tratar de ubicar un implante de la mejor manera posible. Ni siempre esto sucede, pero cuando yo ya he planeado y tengo una guía quirúrgica, sea analógica o sea digital, yo puedo disminuir estos problemas que son más comunes de lo que la literatura nos reporta, en donde yo termino colocando un implante demasiado vestibularizado o demasiado palatinizado y termino teniendo prótesis que tienen cantilevers más grandes de lo que deberíamos y además zonas en las que va a haber empaquetamiento de alimentos, problemas de halitosis y también con el tiempo problemas periimplantarios. Y como les decía, estos errores son más comunes de los que pensamos. Aquí tenemos un implante tratado inmediatamente, una posexodoncia, y 10 años después, miren cómo está. Tenemos un fracaso total. Por eso les decía, es importante planificar antes de decidir. Si no planifico, sobre todo los errores más frecuentes son cuando tenemos implantes colocados post-exodoncia inmediatamente, porque aparentemente yo tengo los sockets que dejan las raíces, pero miren cómo al momento de pensar en una prótesis, probablemente los resultados puedan ser catastróficos para el paciente, incluso como en este caso, empezar nuevamente desde sacar uno de esos implantes porque el otro está en una zona que probablemente pueda ser manejada de alguna manera con el laboratorista. O en ocasiones como en estas, en donde los implantes definitivamente no van a poder ser rehabilitados de ninguna manera. O quizás sí, como esta paciente que nos llegó a la consulta porque ella se quejaba de que siempre tenía inflamación en esta zona. Y en efecto, fue colocado un implante, pero no fue respetada la posición ideal. Miren el cantilever que tiene, miren la acumulación constante de alimentos, por lo tanto, es un implante que aún quirúrgicamente sea exitoso porque está colocado hace más de 10 años, protésicamente es un desastre. O algo así, cuando el paciente llega y estéticamente su sonrisa permite camuflar, pero cuando nosotros llegamos vemos que el implante está en una posición en la que nunca debía haber sido colocado. Bus Heredal 2012 ya nos dio las guías para hacer esto. Las distancias que debemos respetar son 1.5 milímetros de distancia de las piezas vecinas y eso esto nos permite hacer, perdón, una colocación del implante en una zona de confort que va a ser rehabilitable fácilmente. Lo mismo cuando nosotros hablamos de la posición vestíbulo-palatina, también debemos respetar al menos 2 milímetros de tabla vestibular para no tener colapso en la tabla vestibular, sobre todo en segmento antero-superior, y poder colocar los implantes. Porque esto es un éxito, un tratamiento a 10 años. Esto es un tratamiento hecho en la Universidad Metropolitana de Santos por el doctor Eduardo Garrido y el doctor Víctor Silva, con planeamiento. Y pues estamos hablando que fue realizado en el 2012 y esta foto fue reciente antes de finalizar el año anterior que estuvimos con el paciente controlándolo ahí en donde miren, aun cuando el implante no está exactamente en la zona exacta, que debería ser exacta para la rehabilitación, está en una zona de confort que me permite trabajar un perfil de emergencia adecuado. Y sobre esto, obviamente, siempre fue planeado primero en una prótesis. Como vemos, una combinación de implantes, coronas y láminas que nos permiten conseguir un resultado estético adecuado. Debemos hablar de las conexiones y hablar de conexiones sería una aula completa, pero entendamos que básicamente tenemos hexágono externo, interno y conexión cónica, sea Morse o sea indexada. La conexión de hexagonal con la que probablemente muchos de nosotros empezamos
no fue idealizada para prótesis, fue idealizada únicamente para la inserción del implante. Sin embargo, es la que más ampliamente se ha utilizado, por lo tanto, es la que mayor acompañamiento longitudinal científico tenemos. Apareció la primera conexión pensada en prótesis, que es el hexágono interno, y hasta hoy se utiliza muchísimo. Hay muchas casas comerciales que de hecho basan sus implantes solo en esta conexión, a diferencia de casas comerciales como Master Conexao, en donde nosotros tenemos conexión hexagonal, conexión externa e interna en la hexagonal, y tenemos conexión cónica indexada que nos permite trabajar. A mí me gustan muchísimo los flash y los torque, porque realmente, además de que son buenos implantes, tienen una conexión cónica que me permite minimizar, junto con otros factores, la pérdida de hueso alrededor. Y obviamente nos da óptimos resultados. Esto está reportado en la literatura muchos años atrás. Y lo ideal en la actualidad es utilizar conexiones cónicas. Obviamente estas tienen que ser colocadas infraóseas, a pesar de que también se discute mucho de cuándo colocarla boom level o cuándo hacerlo infra cresta, pero en general debo recordar los principios de biología de mis piezas dentales que estoy restituyendo. En resumen, Ciprich hizo un estudio en el 2013 y ¿cuál es la diferencia de utilizar una conexión hexagonal interna o externa frente a una conexión cónica? Después de recibir cargas, miren lo que sucede. Las conexiones hexagonales tienden a hacer un micromovimiento, en cambio las conexiones cónicas al recibir la carga no tienen esta desventaja, lo que sumado a otras cosas nos puede ayudar a mantener hueso marginal, estética, obviamente porque no hay reabsorción y no hay pérdida, junto con ciertos tips al momento de hacer cirugía, como el de modificar el biotipo periodontal si el paciente lo requiere en la cirugía, en la fase inicial, no hacer una segunda cirugía para pensar en remodelar el biotipo periodontal, sino más vale llegar a la segunda instancia para trabajar ya con la prótesis. ¿Por qué utilizar conexiones cónicas? Porque tienen más fricción y entonces tienen menos posibilidad de ser desalojadas. Por lo tanto, aquí hay menos posibilidad de que dejemos contaminación, que también es un tema para discutir, porque no sabemos si es que todos desinfectamos nuestras conexiones antes de instalar nuestras prótesis, si es que utilizamos algún material, por ejemplo, como Blue M, que es un gel que genera oxígeno, que podría ayudarnos aún para mejorar. Alberto Miceli probablemente en Latinoamérica es quien más ha hablado de este espacio, y a él se le ocurrió denominar el concepto del paraguas, en donde lo que nosotros hacemos es justamente respetar eso, el espacio biológico que debería tener un diente, tanto ápico, coronal como mesiodistal. Y de esta manera colocar implantes respetando estas distancias biológicas que nos permitan obtener resultados estéticos muy buenos. Ahora, cuando hablamos de sector posterior y anterior, obviamente es sustancialmente diferente, pero nosotros podemos trabajar de la misma manera y con las mismas consideraciones. Ya vamos casi llegando al final, nos quedan unos minutos y vamos a ver un par de casos. A mí me gusta trabajar mucho con lo que se denomina en la literatura socket seal abutment, que es algo que está reportado en la literatura 10 años atrás. Sin embargo, últimamente, y de hecho tenemos un doctor que está estudiando en Florianópolis, que es ecuatoriano, que está obteniendo su PhD también, que acaba de publicar el año pasado un artículo muy, muy importante para el tema de personalizar nuestros cicatrizadores al momento de hacer exodoncia. Como les decía, a mí me gusta trabajar mucho con láser para fotobiomodular. Hacemos primero una fotobiomodulación previa, sacamos la pieza dental, hacemos una exodoncia, lo menos agresiva posible, colocamos un implante, volvemos a tratar con láser, llenamos con algún material, colocamos PRF, fotobiomodulamos y entonces a nuestro pilar provisorio lo transformamos en un socket seal abutment
que no es más que un tornillo personalizado que, como ustedes ven aquí, ya empieza a darnos arquitectura. Cuando nosotros terminamos la fase quirúrgica, el paciente se va así, y cuando empezamos la fase protésica, miren, tenemos ya conformado de alguna manera la misma anatomía que tenía la pieza dental, que para que el paciente perdió, lo vemos un par de meses después, tomamos una impresión y entonces el resultado de la integración es muy bueno. Lo mismo cuando trabajamos en el sector anterior, solamente que, como les decía, Furhauser, Busser y otros han reportado en la literatura la importancia de mantener el, la estética rosa y la estética blanca, lo que ellos denominaron como Pink Aesthetic Score y White Aesthetic Score, que es lo que realmente termina por catalogar un éxito en el sector anterior. Entonces aquí tenemos un paciente que tiene que ser sometido a implantes post-exodoncia, y también aquí un tip, una chica para las personas que están escuchándonos en Brasil. Usualmente nosotros tratamos de hacer todo a la vez. Es preferible colocar primero un implante y después el otro para mantener, porque si bien es cierto, miren, tenemos un resultado estético. Este paciente fue tratado en 2011 y a la revisión vemos 9 años después, la estética blanca y rosa es muy buena. Sin embargo, empezamos a tener problemas ya de triángulos negros porque tenemos una pérdida ósea. También aquí tiene que ver que esos son implantes, si prestamos atención, de conexión interna. Son, en este tiempo lo utilizábamos los Connect AR de Master Conexao. Sin embargo, miren que llevan funcionando mucho tiempo. Y también casos como este, en donde un paciente debemos combinar un alveolo fresco con un alveolo retenido. El paciente acude a nuestra cita, planeamos, hacemos nuestra guía quirúrgica. Miren cómo hemos remodelado. Hay que remodelar el hueso, no colocar en el alveolo seco plano como está al momento que hacemos la incisión, sino remodelar el hueso para tratar de obtener los espacios biológicos necesarios. En este caso hicimos una remodelación también del biotipo periodontal a través de PRF, no con tejido conectivo porque no me interesaba dejar desprovisto de tejido queratinizado la zona posterior, porque íbamos a hacer una provisionalización inmediata. Con la técnica de la cáscara de huevo tenemos el planeamiento, se transformó en una guía quirúrgica y ahora se está transformando en los provisorios que son retenidos, y pues con las consideraciones de González del contorno subcrítico y crítico que ayer Víctor nos recordó, no es tan subcrítico, es muy importante al momento de hacer un provisorio, que después debe ser reproducido al momento de hacer las impresiones definitivas para que podamos conseguir la estética y la arquitectura que nosotros estábamos buscando. Tomamos el color, hacemos las pruebas de las estructuras, nuevamente venimos a las estructuras de manera adecuada y tenemos el resultado inmediato después de haber trabajado por alrededor de 3 o 4 meses. Otro caso, un chico que tiene una endodoncia que fracasó. ¿Por qué razón? Porque tenemos una pieza retenida. Primero removemos esta pieza retenida. Es importantísimo el tema de los rellenos. Es un tema totalmente aparte, pero a mí me gusta muchísimo trabajar en la conservación de los alvéolos y sumarle un poco de PRF como una cobertura, y también mezclar el, el biomaterial que esté utilizando también con IPRF para que sea más fácil de ubicarse. Devolvemos el colgajo a su posición, esperamos 6 meses, tenemos ya la cicatrización de este alveolo. Miren, ya no es un inmediato, sino ya es un alveolo seco, es una colocación tardía. Hacemos la exodoncia, colocamos el implante y dejamos que cicatrice. Por eso es importante planear. Podría haber hecho una provisionalización inmediata, sí, sin embargo, miren el defecto que tengo acá. Entonces yo voy a trabajar en una segunda fase cuando coloque el tornillo de cicatrización sobre mi implante. Voy a trabajar en
una técnica de rolling flap para ganar energía queratinizada, poder modificar esta zona y conseguir al momento de colocar mi tornillo de cicatrización, empezar a trabajar la arquitectura con un diente provisional. Cuando voy a tomar la impresión definitiva, ya es importante que yo personalice, como habíamos visto, mis transfer de impresión para tomar de manera adecuada mi impresión. Tomo del color sea análoga o digital. Todavía me gusta mucho la análoga, a pesar de que me apoyo muchísimo en la digital. Y entonces trabajo mi componente que va a ser probado y sobre ese va a ser colocada mi prótesis definitiva. Y aquí miren una vez más, fotobiomodulando el tejido blando con láser para tener este resultado aproximadamente 6 o 7 años después del tratamiento. Entonces, lo importante y la verdad es desde donde nosotros veamos. Cuando yo empecé en la implantología, esta era mi verdad. Cuando empecé en la prótesis, esta era mi verdad, pero cuando junté las dos, definitivamente entendí que esta es mi verdad. Cuando colocamos un implante o varios implantes, definitivamente deben ser basados y pensados en una planificación protésica reversa para que puedan ser realmente exitosos. Quiero agradecerles, creo que estamos con el tiempo. Miguel Ángel, gracias a todos por su paciencia y por regalarme estos minutos para escucharme.